En esta oportunidad tengo el agrado de presentar la investigación titulada Arquetipo Metodológico, PBMI, una propuesta para la elaboración de artículos científicos con enfoque bibliométrico. Me acompaña en este proceso de investigación como responsable de equipo Manuel Cardosa Cernaqué, de la Universidad Tecnológica del Perú, Maribel Díaz Espinosa, de la Universidad Tecnológica del Perú, Henry Chero Valdivieso, de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, Lisette Milagros Peralta Barreto, de la Universidad Tecnológica del Perú, y quien se dirige como parte del equipo conductor del trabajo de investigación, Omar Bellido Valdivieso, docente de la Universidad Nacional del Salta. Es un agrado presentar este trabajo de investigación en este sexto Foro Internacional de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 2022. A modo de síntesis, vamos a explicar que este trabajo tiene el propósito de implementar un arquetipo metodológico basado en la gestión de la enseñanza de la investigación, orientada a la producción de artículos científicos desde una perspectiva bibliométrica y bibliográfica, en la educación no presencial en estudiantes de pregrado en una universidad nacional peruana. Hemos utilizado la metodología cuasi experimental como parte de la investigación aplicada, con uso y métodos de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Constó de dos grupos de muestras, el grupo de control y el grupo experimental. Al grupo de control no se sometió a ningún tipo de experimento, en tanto que al grupo experimental se le administró el tratamiento del arquetipo metodológico PBMI y se empleó la prueba paramétrica de U-McWine. La prueba fue que consideró a una muestra de 45 estudiantes de pregrado, de los cuales 40 respondieron la encuesta y 5 el focus group. Los resultados permitieron establecer 6 fases: la estrategia de planteamiento de la pregunta, la búsqueda eficiente de información, la construcción de un diseño bibliométrico, la aplicación del lenguaje R con las librerías de BiblioShine y los metadatos exportados de Scopus o de cualquier otra base de datos que exporta en formato bit o RISC, y el uso de gestores bibliográficos, y para darle la mayor rigurosidad al proceso textual, la aplicación del modelo Tulmi, que nos va a permitir una argumentación inductivo-deductivo en las formulaciones de los escritos. Como conclusiones, los resultados permitieron dinamizar los procesos de elaboración de artículos científicos con un enfoque bibliométrico, bibliográfico, a través de esta estrategia metodológica. A continuación, vamos a presentar en qué consiste la propuesta PBMI, del planteamiento, del objeto de interés, de la búsqueda de información, de las métricas y de la cosecha de información. Esos aspectos metodológicos tienen las siguientes fases. La primera fase, con la definición de una pregunta del objeto de estudio. La fase 2, que tiene que ver con la búsqueda de información en diferentes bases de datos. La fase 3, que tiene que ver con la búsqueda eficiente a través de operadores booleanos. Vale decir que estas 3 primeras fases se resumen de la siguiente manera. Aquí estoy haciendo una demostración bastante sucinta. Por ejemplo, voy a colocar aquí COVID-19. Voy a aplicar aquí los operadores booleanos. Por ejemplo, educación. Voy a hacer la búsqueda y voy a tomar como referencia, por ejemplo, el número de publicaciones científicas 272. Aplicamos aquí las métricas, las leyes de Price, la ley de Bradford, la ley de la obsolescencia, que nos va a permitir establecer los criterios de inclusión y exclusión para los parámetros que van a incluirse en el diseño bibliométrico. En este caso, como he tomado una investigación
de la COVID de los últimos años, vamos a tener información del año de 1000 o 2020 hacia adelante. Y podemos aquí seguir haciendo los filtros metodológicos que le permitan, por ejemplo, establecer solamente español, por ejemplo, de acuerdo a los puntos de inclusión y exclusión que el investigador desea. Voy a tomar como referencia este número de resultados de publicaciones científicas, 196 publicaciones. Entonces, hasta esta parte, estamos estableciendo objetos de búsqueda de interés, aplicando los operadores booleanos en esta base de datos. A partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a seleccionar todos y cómo es que a partir del formato BibTeX lo voy a exportar, y de esta manera los estudiantes de pregrado con una metodología bastante didáctica, pedagógica, construida por fases, les ha permitido implementar sus artículos iniciándose en ese proceso de redacción científica. Vamos a mostrar aquí la carpeta y voy a colocar aquí COVID-19 educación. .b. Entonces, a partir de las siguientes fases que ya he explicado, según criterio, se aplica la declaración PRISMA 2020 para establecer luego un diseño por fase. ¿Qué es lo que he realizado en la fase 0? La búsqueda eficiente. ¿Cuáles son tus objetos de búsqueda? ¿Cuáles son tus algoritmos o ecuaciones de búsqueda o cadenas de búsqueda? ¿Cómo has levantado la información? ¿A partir de qué datos? ¿Cómo has construido los materiales de análisis? Y aquí es importante porque se aplica el lenguaje R con la librería de BibloShine para establecer esos grados de métricas que nos van a permitir un análisis y recuento del factor de impacto, las publicaciones más citadas, los trabajos que tengan un recuento que nos permitan hacer un análisis mucho más profundo del estado del arte del problema. Y la redacción, conclusiones de la bibliometría utilizando el modelo TULP. Luego, en la fase 5, trabajaremos todo lo que son los antecedentes de investigación. La fase 6, aplicando gestores bibliográficos, como por ejemplo Zotero, Mendeley o ETNUD. La fase 7, utilizando por ejemplo el manuscrito o procesador de texto, que nos ha permitido hacer un trabajo mucho más eficiente para terminar con una redacción científica. Esto le va a hacer una consistencia cuando se aplica el modelo TULP, que parte a partir de la tesis, de lo que desea argumentar el estudiante a partir del objeto de búsqueda. ¿Cuáles son los datos que acompañan a esa evidencia? Que vienen a ser los datos que han sido la búsqueda seleccionada. ¿Cuál es la garantía de la reflexión que le permite articular entre la evidencia y la tesis? El respaldo científico que va a permitir afirmar mayor la tesis. El cualificador modal, aquellos razonamientos que me van a permitir de uno u otro modo aplicar la tesis, si es que hay refutaciones y las conclusiones a las que se arriba. Todos estos pasos nos van a permitir, por un lado, obtener una síntesis técnica. En otras palabras, primero, plantear el cuestionamiento, realizar la búsqueda, aplicar un análisis bibliométrico con la declaración PRISMA. Y sobre todo, viene aquí el trabajo de los metadatos. Esos metadatos o minería de datos que van a poder ser transformados en información para posterior un análisis a partir del software Box-Weaver y sobre todo el lenguaje R. En este caso, la investigación fue realizada con el lenguaje R para luego de allí obtener una cosecha de información y producir los artículos con enfoque bibliométrico. En tal sentido, el lenguaje R me va a permitir utilizar esas librerías. Por ejemplo, a partir del panel del RStudio, se implementa todo lo que refiere a las librerías de BibloShine para que pueda, por ejemplo, aquí ser tomada como punto de referencia. Vamos a hacer una demostración a partir del archivo que he importado. Vamos aquí a tomar y vamos a abrir la librería de BibloShine.
En tal sentido, voy a tomar todo el formato BibTeX exportado de Scopus y lo voy aquí a importar a esta librería, Bibliometric. Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Ha cargado. En tal sentido, voy a importar la data. En este caso ha sido de Scopus, pero puedo trabajar, por ejemplo, con Dimension, con PubMed, con Cochrane. Voy a ubicar dónde está ese archivo. Aquí está, COVID-19, con extensión BibTeX. Entonces, a partir de aquí, con estas herramientas bibliométricas, articulando el lenguaje R y las librerías de BibloShine, me va a permitir, por ejemplo, obtener información de la producción científica anual. En este caso hemos tomado el COVID-19 a partir de la métrica de la duración del tiempo del 2020 hacia adelante. Entonces, te dan un conjunto de herramientas que te va a permitir analizar, establecer, observen ustedes, para que luego el estudiante o el investigador puedan hacer acá ese análisis respectivo. También tengo aquí, con esta métrica, de un análisis de 3 campos, a través de autores. Observen ustedes, miren, esto es bastante importante para establecer por autores, por referencias, por palabras claves. Aquí puedes hacer los cambios respectivos. Puedes trabajar aquí palabras más relevantes, las citas muchos más, la ley de Bradford, la fuente de impacto. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Bradford. Entonces, con este tipo de análisis me va a permitir establecer un mayor trabajo de análisis en la producción de artículos científicos con esta perspectiva bibliométrica. Observen ustedes. En tal sentido, esto es importante porque primero permite al estudiante, por un lado, argumentar de manera inductiva. 2, que la metodología tiene todo un proceso metodológico, paso a paso, que te va a guiar hasta establecer esos objetos que nos van a permitir darle un valor agregado a la investigación. Esto es en síntesis. Muchas gracias por su interés.